Muy buenas tardes, amable audiencia de SBC Noticias. Arrancamos ahora sí con nuestro programa tradicional Aprendamos Derecho con el doctor Emiro Bravo Muñoz. Muy buenas tardes, doctor Emiro. Muy buenas tardes, doctor Santiago, para usted, para su amable audiencia. Muchas gracias por escucharnos. ¿Cuál es el tema para el día de hoy para nuestra amable audiencia? Vamos a hablar en general de los derechos constitucionales. En primer lugar, debo decir que en el mundo tiene fama la Constitución colombiana por ser una carta de derechos, una carta realmente garantista, una carta que le sobran derechos enunciados en ella. Una cosa es que estén consignados en la Constitución y otra cosa es que se cumplan. Ustedes dirán, este señor habla de muchos derechos, muy bonito el discurso de los derechos, pero no se cumplen. Yo aquí no voy a cuestionar si se cumplen o no se cumplen. Yo voy a enumerar, no a enumerar taxativamente uno por uno de los derechos, pero así al menos las generaciones de derechos que tenemos. Si son letra muerta, la sociedad en su libre criterio, con un buen juicio, podrá decir si lo es o no lo es, pero nuestros derechos están ahí y tienen formas de defenderlos, formas de garantizarlos. Aquí cumple un papel muy importante la Corte Constitucional. Como sabemos, la Corte Constitucional es la guarda de la Constitución, es la que vigila y garantiza que se cumplan los derechos constitucionales. Hasta allá van todas las tutelas que nosotros presentamos cuando las niega un juez, van a una eventual revisión de la Corte Constitucional, que es la última palabra. Existen tres generaciones de derechos en Colombia. Primera generación, los derechos fundamentales. Alguien me pregunta a mí, hombre, ¿cuáles son los derechos fundamentales? ¿Quiere saber usted cuáles son sus derechos fundamentales? Búsquelos en la Constitución. La respuesta es bien sencilla. Los derechos fundamentales son los que están escritos en la Constitución. Esos son los derechos fundamentales. ¿Qué tienen que ver con los derechos humanos? Muchos, son como dos hermanitos. Pero cuando vamos a tutelar no hablamos de derechos fundamentales, perdón, de derechos humanos, hablamos de derechos fundamentales, que es la primera generación de derechos de nuestra Constitución. Los derechos fundamentales son aquellos, su nombre lo indica, los que fundamentan a la sociedad y sobre todo a las personas, porque nuestra sociedad, según la Constitución, eh, pues nos da un estatus de persona y de la dignidad de la persona humana y de sus derechos fundamentales. De eso depende que funcione o no el Estado, que funcione o no la sociedad. Los derechos fundamentales están no solamente escritos en la Constitución, puede que haya algunos que no estén ahí, que nosotros consideremos fundamentales, pero para no divagar tanto, digamos, derechos fundamentales, ¿quiere saber cuáles son? Búsquelo en la Constitución, a partir del artículo 11 hasta cuando vienen los derechos de la segunda generación. Derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a elegir y ser elegido, el derecho al trabajo, por ejemplo, a pesar de que es un derecho económico y también social como derecho al trabajo, pues sigue siendo un derecho tutelable y por lo tanto podría estar dentro de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales se defienden con la acción de tutela. Basta ese conocimiento. Los derechos de la segunda generación son los que la Constitución denomina derechos sociales, económicos y culturales. Si hay una primera generación, derechos fundamentales se garantizan y se defienden a través de la acción de tutela. Los derechos económicos, sociales y culturales que aparecen en nuestra Constitución, en el capítulo segundo de la Constitución, ahí están también enumerados. Tienen sus formas de defensa. La misma Constitución nos permite y la ley nos permite con un derecho, con una acción de tutela, defender un derecho eh, que es económico, es político, es cultural, pero que tenga conexidad. Pongo un ejemplo. El derecho a la salud es un derecho social, pero como el derecho a la salud tiene que ver con mi vida,
Entonces se conecta con la vida y por lo tanto es un derecho tutelable. Por conectividad se conecta mi derecho a la salud con el derecho a la vida. Entonces puede que el derecho a la salud aparezca en los derechos de segunda generación, pero es tutelable por su conexión, digamos, con el derecho a la vida. Hay que decir que todos los derechos de los niños, perdón, todos los derechos de los niños que están consagrados en el artículo 45 de la Constitución, todos son derechos fundamentales. O sea, los derechos de los niños siempre son tutelables, siempre porque todos son fundamentales. Segunda generación, económicos, políticos, sociales, culturales. Igualmente también pueden conectarse con los derechos fundamentales y ser tutelables. La tercera generación la componen los derechos colectivos y del ambiente. Derechos colectivos y del ambiente. Tenemos derecho a tener una atmósfera limpia, tenemos derecho a que el río no lo volvamos una nada como el río Bogotá, tenemos derecho a que no deforesten la selva, tenemos derecho a que no se nos tiren, excuse la expresión, los páramos, que son fábricas de agua. O sea, son derechos de todos, son derechos colectivos y son derechos del medio ambiente porque esos nos sirven a todos y nos cuidan a todos y son de todos nosotros. Hay una figura muy bonita para defender los derechos colectivos o los derechos del medio ambiente. Son las acciones populares. Mire que la una se llama acción de tutela. En estos derechos de tercera generación estamos hablando de la acción popular. La acción popular. Aquí utilizamos la acción popular y ganamos esa acción popular cuando estábamos luchando la ciudadanía de Pitalito, sobre todo en la Fundación de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos, para evitar que siguieran transportando petróleo crudo desde el Putumayo hasta el norte del Huila. La carretera no la volvía nada, hubo más de 15 accidentes con muertos por este problema de ese transporte de crudo. Una juez de Neiva, a través de una acción popular que fue interpuesta por el doctor Néstor Pérez en Neiva, pero ayudada por el Comité Fundamental, por la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos de Pitalito, interpusimos una acción popular, ganamos la acción popular y miren ustedes cómo nos evitamos ese transporte de crudo, que ya daba grima, daba miedo viajar de Pitalito a Neiva, gastábamos 5 horas, encontramos accidentes de estos carrotanques, encontramos accidentes de los vehículos particulares atropellados por estos carrotanques. Esa acción popular se ganó y nos evitamos esta desgracia. Entonces, derechos de 3 generaciones. Primera generación, derechos fundamentales. ¿Cómo los defendemos cuando están amenazados o vulnerados? Con la acción de tutela. Ojo, cuando están amenazados o vulnerados. Cuando ya el daño se ha causado, no procede la tutela. Vamos a ver cuándo sucede. Pues si a mí me matan, ¿cómo tutelo mi derecho a la vida? Es de lógica. O sea, cuando ya el derecho fundamental ha sido violado, la acción de tutela, ¿para qué nos sirve? He ahí uno de los problemas que tenemos nosotros que solucionar, o al menos pararle muchas bolas cuando vamos a tutelar. Pues es que ese derecho no está vulnerado, no está amenazado. La acción popular. Debemos, eso sí, de pronto asesorarnos cuando vamos a meter una acción popular. Las acciones de grupo son diferentes a las acciones populares. Tienen que ver también con los derechos colectivos del ambiente, pero es para que paguen, para que indemnicen a quien se le ha causado un daño que tiene que ver con los derechos colectivos y el ambiente. Primera, segunda y tercera generación, acción de tutela, acción popular, acciones de grupo. Para indemnización, las acciones de grupo. Muchas gracias. Muy bien, doctor Emiro. Seguramente en un próximo programa se explicará mucho más amplio todo este tema que tiene que ver con las 3 generaciones de derechos que nos ha hablado el doctor Emiro Bravo. Pero, ¿a dónde pueden comunicarse con usted para una consulta, para orientación,
para más difusión de todo ese conocimiento que usted tiene, doctor Emiro. Muchas gracias. Lo estaba atendiendo ya y lo seguiré atendiendo a través del número celular 320-981-3370. Con mucho gusto. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, amable audiencia de SBC Noticias Facebook Live. Hasta aquí, aprendamos derecho. Dentro de 8 días, una nueva emisión. Estén muy bien.